Gracias, diaconisa Somillán, por su presentación especial. Les presentaré el arreglo floral. Ha sido ofrecido por los hermanos de China. Damos toda la gratitud y gloria a Dios Padre que nos ha permitido llevar nuestra vida cristiana con felicidad, viviendo en la verdad, siendo protegidos en el espacio espiritual de nuestro paso principal. En este último tiempo prevaleció el pecado. El 14 de marzo nos ha permitido realizar el culto presencial en nuestro templo y damos gracias porque estamos participando a la oración y ayuno de compromiso de la Iglesia Central. Damos también gracias a la pastora principal interina y a la directora Magnibli, quien nos alberga y ora por nosotros. Estamos preparando con un corazón feliz el domingo de la resurrección. Damos gratitud a Dios Padre, quien nos ha enviado a su Hijo unigénito por cada uno de nosotros. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos los hermanos que están participando al ayuno de relevo. La semana pasada participaron a los hermanos de segunda parroquia. Gracias. ¿Cómo Dios no respondería a nuestras oraciones y ayunos que estamos haciendo para el reino de Dios? Amados hermanos, hoy es el Domingo de Ramos. El Domingo de Ramos es la fecha en la que conmemoramos el día en el que muchas multitudes le dieron la bienvenida con ramas de palmeras al Señor cuando Él entró a Jerusalén en un asnillo para cumplir la providencia y la salvación de la humanidad. Existen diversas clases de palmeras. La palmera que se menciona en la Biblia es la que conocemos como palmera datilera y es una planta tropical que crece en el Medio Oriente y África. La palmera crece y llega a ser mínimo 2 y máximo 10 metros de altura, y la punta de sus hojas está dividida. Como las hojas de la palmera es grande, si no están divididas se doblarán o se romperán fácilmente cuando llueva mucho. Esto es también la maravillosa providencia de la creación de Dios el Creador. La punta de las hojas de la palmera tiene la forma de la letra V, y la V es la primera letra de la palabra victoria en latín, tal como ustedes pueden ver en las imágenes. El pueblo de Israel del Antiguo Testamento gritaba Hosanna, gritando cerca del holocausto con las ramas de palmeras en la fiesta solemne de los tabernáculos. Hosanna significa en hebreo, te ruego, sálvanos ahora. La frase de Salmos 118:25, oh Jehová, sálvanos ahora, te ruego, es el significado de la palabra Hosanna. Juan 12, el 12 al 13 dice, el siguiente día grandes multitudes que habían venido a la fiesta al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban, Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Los judíos reconocieron el poder del Señor Jesús y su ministerio de sanidad. Por ello gritaron Hosanna, tendiendo sus mantos y ramas de árboles como señal de admiración y bienvenida hacia el Señor Jesús, quien es Rey, y moviendo las ramas de palmeras que simbolizan la victoria. Aunque ellos gritaban viendo a Jesús con sus ojos físicos como el rey político que liberaría a Israel de la opresión de Roma, Jesús realmente es el verdadero rey de Israel. Y no solamente el rey de Israel, sino el rey de todas las naciones y pueblos de la tierra. Por eso nosotros llamamos a Jesucristo como Rey de Reyes y Señor de Señores. Cuando el coronavirus se acabe y podamos estar nuevamente en el culto presencial, he podido pensar que hace mucho tiempo no cantamos la canción de Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Espero que muy pronto podamos reunirnos juntos y alabar, clamando Rey de Reyes y Señor de Señores.
Ellos no dieron la bienvenida al Señor y ellos no lo hicieron en un significado espiritual. Pero la bienvenida que el pueblo dio en ese momento con las palmeras, gritando Hosana a Jesús, fue guiado por Dios. Entonces, realmente la Semana Santa, el Domingo de Ramos, carnalmente viendo es el comienzo del sufrimiento, pero espiritualmente ese sufrimiento era el camino para ser nuestro Salvador, ese camino glorioso. Y es por eso que Dios planeó que el pueblo pudiera recibir al Señor Jesús gritando Hosana. Amados hermanos, la vida del Señor Jesús, quien vino a esta tierra siguiendo el plan de Dios para la salvación de la humanidad, fue desde su nacimiento el comienzo del sufrimiento. Cuando nació el bebé Jesús, Satanás instigó al rey Herodes e hizo que ordenara matar a todos los niños varones menores de 2 años que había en Belén y en todos los alrededores. Entonces, aunque Jesús era un bebé, José y María tenían que huir. Desde el momento que Jesús nació. Además, el bebé Jesús no tuvo lugar para alojarse, por eso tuvo que nacer en el corral de animales y fue colocado en un pesebre. El suceso de la cruz del Señor Jesús, quien fue por el camino del sufrimiento desde que nació, fue el colmo del sufrimiento y el punto culminante del dolor. Y el Señor no tenía mancha alguna, no cometió pecado personal. Aún estando en esta tierra, sanó a los enfermos, proclamó el Evangelio del cielo. El Señor vino a esta tierra para pasar por ese sufrimiento y aflicción. Jesús comenzó su ministerio con su primera señal al convertir el agua en vino en las bodas de Caná de Galilea y difundió sobre el reino de Dios, manifestando muchas señales y prodigios en Judea, Galilea y en sus alrededores. En especial en Betania revivió a Lázaro, que ya llevaba 4 días en el sepulcro, y muchos judíos creyeron en Jesús y lo siguieron. Sin embargo, los sumos sacerdotes y fariseos que tenían celos de Jesús y lo tenían en la mira, estaban locos por matar a Jesús. El Señor Jesús hizo solo buenas obras, pero los malvados lo condenaban diciendo: tiene espíritu inmundo, está fuera de sí. Por el príncipe de los demonios, Belcebú, echa fuera demonios. Incluso la familia carnal de Jesús lo consideraban y lo veían raro. Hoy en día también el mundo malinterpreta y aborrece a los que andan en la luz y obran con justicia. La familia y colegas suelen malentender y perseguir a los que llevan una diligente vida de fe y en justicia. Los medios de comunicación y canales de televisión a veces brindan información parcial y arbitraria. Suelen juzgar y condenar a una iglesia que Dios acompaña. No obstante, el Señor ha dicho que aquella persona que ha dejado todo por el Señor recibirá bendición de vida eterna junto con persecuciones. Marcos 10, del 29 al 30 dice: respondió Jesús y dijo: de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos o hermanas, o padre o madre, o mujer o hijos o tierras, por causa de mí del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Por lo tanto, nosotros no debemos esquivar ni tener miedo de la persecución que se recibe permaneciendo en la justicia y guardando la verdad, sino avanzar con gozo creyendo en las recompensas celestiales. El Señor Jesús conoce que la entrada a Jerusalén
conoció que la entrada a Jerusalén era el camino de sufrimiento, pero lo hizo porque es la voluntad de Dios. Aun siendo una situación en la que los principales sacerdotes y fariseos habían dado orden de que si alguno supiese dónde estaba Jesús, lo manifestara para capturarlo, Jesús entró a Jerusalén en un asnillo, tal como fue profetizado en el Antiguo Testamento. Entonces, uno puede pensar, el Señor, conociendo que había una orden de captura, no entró en silencio, no entró discretamente, sino que Él entró recibiendo la bienvenida del pueblo, aun conociendo que iba a recibir un gran sufrimiento. Él no esquivó ese sufrimiento, solo hizo por cumplir la voluntad y la providencia de Dios. Él no se huyó por su propio bienestar o beneficio. Claro, como llegó el tiempo, fue por ese camino. Entonces, esta escena de la bienvenida del Señor ha sido ya profetizada en el Antiguo Testamento. En Zacarías 9:9 dice: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. El Señor Jesús actuó tal como ha sido profetizado en el Antiguo Testamento e hizo que esa palabra se cumpliese. Esta semana la guardamos como Semana Santa, recordando el significado del sufrimiento del Señor, comenzando con el Domingo de Ramos, que conmemora la bienvenida a Jesús, quien entró a Jerusalén gritando Hosana y agitando las palmeras. En especial, espero que pasen un tiempo de gratitud siendo partícipes al padecimiento del Señor con un ayuno de una comida, un día entero en el Viernes Santo, en el que el Señor fue crucificado. En esta ocasión examinaremos las huellas del Señor en la Semana Santa y su proceso de padecimiento en la cruz. Originalmente, un día en Israel se cuenta a partir de la puesta del sol hasta el anochecer del siguiente día. Pero para una fácil comprensión, vamos a ajustarla a la concepción del día y fecha que usamos en la actualidad. El día domingo, Jesús entró a Jerusalén recibiendo el grito de Hosana de las personas. El Señor llora viendo el castillo de Jerusalén y profetiza la destrucción del castillo de Jerusalén en Lucas 19, del 43 al 44. Porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra. Esta palabra fue cumplida exactamente por el general romano Titus en año 70 después de Cristo. El castillo de Jerusalén fue colapsado y el templo fue destruido sin dejar una piedra sobre piedra. El muro de lamentaciones de ahora ha sido restaurado luego de la independencia de Israel. El Señor Jesús, quien derramó lágrimas viendo a Jerusalén, salió de Jerusalén con sus discípulos y permaneció en Betania porque ya había anochecido. El día lunes, Jesús, quien entraba al castillo desde muy temprano, maldijo a una higuera cerca del camino que no tenía frutos sino solo hojas. Mateo 21:19 dice: y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo: nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. La higuera representa espiritualmente a Israel. Esta palabra aludía sobre los judíos que crearon la tradición de los ancianos. Entonces, ellos crearon más detalladamente esta tradición de los ancianos. No podremos decir que esta tradición de los ancianos sea completamente conforme a la palabra de Dios.
y parecían cumplir correctamente la ley en lo externo, pero ellos no circuncidaron su corazón. No solamente los de esa época, sino los judíos de hoy en día en la actualidad no lo hacen. Y al no poder dar ese fruto de la salvación hasta los 7 años de gran tribulación, Jesús entró al templo. Es por eso que el Señor maldijo a la higuera. Esto no es por un significado carnal, sino tiene un significado espiritual. Jesús entró al templo y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo. Volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Mateo 21:13 exhortó diciendo: Escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. El Señor Jesús no manifestó. Entonces, cuando vemos esta escena, las personas pueden malinterpretar diciendo que Jesús tenía ira. Pero el Señor Jesús no manifestó ira, sino una indignación justa al ver que las personas deshonraban a Dios Padre. Ustedes distinguir y discernir bien. Claro, no debemos tener ira ni enojo, pero si el reino de Dios y la gloria de Dios está siendo cubierta, si están deshonrando la iglesia. Entonces debemos nosotros evitar eso. Entonces, uno puede buscar su propio bienestar o beneficio, aún en estas circunstancias. Entonces, el Señor les enseñó y purificó el templo. Entonces debemos nosotros también examinar cuánto estamos valorando y respetando el templo de Dios. Entonces, Dios Padre es grandemente glorificado por el poder de Dios. Y las personas, ¿cómo pudieron reconocer a Jesús? Por las señales y prodigios que Él hacía. Nosotros también podemos confiar en nuestro paso principal por esas señales y prodigios de poder de Dios, de que Dios es el respaldo de que Dios está con nosotros. Si nosotros no pudiéramos manifestar eso, no tendríamos esa razón especial de ser mamín. Debemos nosotros valorar, guardar ese nombre, lo especial que Dios Padre nos ha dado. Eso no significa que debemos pelear con otras personas, discutir con otras personas. Entonces también me gustaría que dejar algo en claro también. Tanto la presencia y ausencia del pastor, nosotros no tenemos grupo o lado o bando de la iglesia de familia pastoral. En este lugar no debe existir algo así. Nosotros no tenemos nada. Entonces, si ustedes, por ejemplo, preguntan, ¿tú amas la familia pastoral? Eso incluso perjudica a la familia pastoral. Pero estamos agradecidos de que ustedes nos estimen y nos quieran como familia pastoral. Pero todos nosotros debemos amarnos unos a los otros. Yo nunca les he expresado, por favor, ámenos, por favor, quiéranos. Entonces, aunque uno piense que otra persona no esté no ame la familia pastoral, no debe usted juzgar porque eso no es un pecado. No debe usted molestarse con esa persona.
Entonces deben entender que esas expresiones, esas formas de decir las cosas también perjudican al reino de Dios. 만민이 되는 것입니다. 근데 그렇지 않는 모습이 있다면 이거는 자꾸 편가르게 하는. Entonces esa disensión, esa división, si se crea esa división, Satanás obrará y eso no debe pasar en la iglesia. Debemos ser unidos teniendo como centro la palabra y a nuestro pastor principal. El Señor sanó al ciego y cojos en el templo. Cuando llegó la noche fue y permaneció nuevamente en Betania. El día martes Jesús enseñó durante todo el día en el templo y en el monte de los olivos. ¿Cómo habrá sentido el Señor? Porque ya pronto estaba a punto de ser crucificado. Claro, no podía decir eso a las personas. Entonces podemos sentir ese anhelo de difundir la palabra a las personas. Y les habló a los discípulos de varias parábolas, como la parábola de la viña y la parábola de boda. En ese momento los sumos sacerdotes y ancianos hacen varias preguntas para culpar y criticar a Jesús diciendo: ¿con qué autoridad haces estas cosas? Sin embargo, ellos se quedaron callados por la respuesta con autoridad de Jesús. El Señor les explicó, le explicó el espíritu fundamental de la ley al intérprete de la ley, que le preguntó cuál es el gran mandamiento. En Mateo 22, 37 al 39, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Luego Jesús quien estuvo frente a la multitud reunida en el templo, exhortó diciendo, Mateo 23, 13, mas ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, y les habló de las 7 ayes que ellos recibirán. Y esto fue el corazón lamentado de Jesús, quien quería darles entendimiento a los fariseos y escribas hasta el final, para que tampoco el pueblo siguiera el ejemplo de ellos. El día miércoles, cuando el Señor estaba comiendo en la casa de Simón, un leproso de Betania, María, la hermana de Lázaro, trajo un vaso de alabastro de perfume de gran precio y lo derramó sobre la cabeza de Jesús. Y el Señor explica sobre el significado espiritual de esta acción de María en Marcos 14, del 8 al 9. Esta ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo hasta la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. No obstante, en ese momento Judas Iscariote guardó disconformidad por este hecho. Eso es lo que registra la Biblia. Entonces Judas Iscariote estaba a cargo del dinero que el pueblo ofrendaba al Señor Jesús. Y con el transcurso del tiempo, Judas Iscariote robaba de ese dinero, tomaba del dinero del Señor. Y él también decía, ¿por qué no vendía ese perfume para ayudar a los pobres? Pero cuando el Señor elogió a María por hacer esto, él se molestó. Nosotros debemos comprender lo espiritual. Entonces ustedes aman al pastor principal, anhelan el evangelio de santidad. Entonces, si dicen que obedecen en cada uno de sus lugares, entonces, pero si ustedes se quejan o discuten cuando algo no va con su propio pensamiento, Dios no se alegrará. Entonces, y si añaden su codicia o avaricia en esas situaciones que no encajan con su pensamiento, pasarán las cosas como Judas Iscariote. Podrá dar a luz esa tradición.
저 사람과 내 생각이 Y esto 다른데 también es 다르니까 igual 때로는 en 좋은 una 친했던 relación con 사이가 otras 멀어지고 personas. 이게 얼마나 악입니까? 사람이 생김새가 다르듯 생각도 다를 수 있어요. Entonces, todas las 근데 내가 personas 이게 tienen 옳아라고 apariencias y 얘기했는데 pensamientos 상대방은 다 생각이 diferentes. 달라요. 아, 그러면 Y 다를 si 수 la otra 있구나 persona 하고 tiene otro 이해하면 pensamiento 되는데 왜 diferente, 좋았던 사이가 uno 생각이 debe 다르다고 해서 의견이 decir, 다르다고 해서 entender que la 사이가 otra persona 나빠집니까? puede tener un 그러면 내 pensamiento 마음에 distinto, 얼마나 pero si 내가 por eso 옳다라고 uno se 하는 aleja o uno 내 pierde 유익을 구하는 esa 마음이 있는지를 relación 알아야 que 합니다. tenía, 근데 더더욱 스승인 예수님께 no es 대하여서 correcto. 이와 같이 불편한 마음을 갖습니까? 불만을 품습니까? 그러면 사단이 바로 역사하죠. 더더욱 Entonces, si 그렇게 tiene esta 말하는 것에는 그 disconformidad, 깊은 de 마음. inmediato 여러분, 그 obrará 사람은요, 그게 Satanás. 말로만 믿지 마세요. 그 사람의 마음을 간파할 수 있어야 되고 Entonces, uno 그 no debe 행함으로만 creer 알 en 수가 las 있잖아요. personas solo por 그럼 las 무엇이 palabras. 진실인지라고 하는 Debe 건 uno también 여러분들이 saber 그냥 lo 한마디의 profundo de 말로 su 맞아, 저 사람 corazón, 선하다 conocerlo 라고 por 볼 수 sus 없는 것이죠. acciones 가룟 유다가 지금 향유를 팔아 y no por 가난한 곳에 나눠줬습니다 sus 하고 palabras 말하는 simplemente, 말이 진심이 아니었다는 것을 그 porque 앞에 행함과 또 con 지금의 las acciones de 이들의 Judas 모습을 보면 알 수 Iscariote 있지 nosotros 않습니까? podemos conocer 자, que esas 이렇게 palabras de 지금 Judas 불만을 Iscariote 품은 de decir que 유다에게 사단이 들어간다. debía vender perfume para ayudar a los pobres no era sincero, no eran palabras sinceras. 돈을 받고 Por ello Satanás entró al corazón de Judas Iscariote y él fue a dialogar con los principales sacerdotes para vender a Jesús y recibió dinero de ellos. El día jueves, cuando anocheció, tal como está registrado en Juan 13, Jesús comió con los 12 discípulos en la Pascua y él estableció la ceremonia de la Santa Cena luego de haber mostrado el ejemplo de humildad y servicio lavando los pies de los discípulos. Él les repartió el pan diciendo, en Mateo 26, 26, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y les repartió la copa y dijo en Mateo 26, de 27 a 28, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Judas Iscariote, que ya tenía a Satanás en su corazón, recibió el pan que Jesús le dio y salió para poner en práctica el plan de entregar y vender al Señor. Jesús le dijo a Pedro en Mateo 26:34, de cierto te digo que esta noche antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. A continuación consoló a los discípulos y habló lo que se registra en Juan capítulo 14, 15 y 16. Él mencionó sobre la llegada del Espíritu Santo y enfatizó con la parábola que los discípulos, con la parábola de la vid, que los discípulos debían ser unidos con Jesús, tal como está registrado en Juan 17, ofreció una oración de intercesión por su pueblo. 그러나 부활 승천하신 주님, 부활을 보고 승천하신 주님을 뵈면 이제 성령님이 오시니까 제자들이 힘을 내어 갈 수 있지만 그 짧은 주님이 사망하였다. 십자가에서 이제 십자가 Entonces el Señor 부활하시기까지 그 짧은 시간 se preocupó por los discípulos, por esa carga y debilidad que ellos podrían tener en ese corto tiempo cuando el Señor murió. 그 짧은 며칠 동안 제자들은 두려워 떨고 En esos pocos días que el Señor murió, los discípulos temblaban de temor y se reunían a escondidas. Nosotros también podemos pensar, nosotros hemos pasado muchísimo más tiempo feliz con esos recuerdos hermosos con nuestro paso principal, pero con este corto tiempo que estamos pasando, nosotros los humanos muchas veces nos quejamos, nos cansamos, pese a que hemos pasado por un tiempo largo de felicidad y de recuerdos. Entonces el Señor ha intercedido a Dios
17장에 잘 pidiendo 기록되어 que Dios le 있습니다. diera fortaleza a 이렇게 los 마지막 discípulos. 만찬을 이루신 예수님께서는 기도하시러 겟세마네 Jesús subió al 동산에 monte de 오르십니다. Getsemaní para orar 그리고 después de la 마태복음 última 26장 cena 39절에 y oró con todo 내 su corazón y 아버지여 fuerzas que 만일 sus 할만 gotas de 하시거든 sudor eran 이 como 잔을 grandes 내게서 gotas de 지나가게 sangre que caían 하옵소서. en la tierra. 그러나 Mateo 나의 26, 원대로 39 dice, 마옵시고 yendo 아버지의 un poco 원대로 adelante, 마옵소서 se 기도하십니다. postró sobre su rostro, 여러분, orando y 이 기도의 diciendo, Padre 내용을 mío, si es 우리는 posible, 더 깊이 생각해 보아야 pase 합니다. de mí esta copa, pero no sea 하나님의 como yo quiero, sino 아들로서 como 이 tú. 땅에 오신 Debemos 예수님이 nosotros 이 일을 reflexionar 하셨다 más 할지라도 십자가의 esta 그 oración 처형을 que el 앞두고 Señor 이 지금 ofreció, 가져야 하는 십자가 aun 처형이 siendo el Hijo 얼마나 de 무겁고 Dios. 어려운 길임을 아시잖아요. Él conocía lo 그렇다고 difícil 마음에서 이 길 안 가고 que era 싶어요 este 하시는 것은 camino, 아니지만 pero él no 우리 dijo que no 인생 길을 quería ir por este 살았습니다. camino, 이 길이 얼마나 어렵고 힘든 길임을 이 십자가의 처형이 sino que 하나님의 él 아들이시니까 conocía 신이셨으니까 de 하실 수 que 있는 길이죠. este 가 아니라 camino era 피할 difícil. 수만 Y no es que 있다면 por 많이 ser 갈 hijo 수 de 있으면 Dios era un 그래도 camino 됐다면 많이 fácil, 가기를 갈 수 있는 이렇게 기도하신 주님 예수님의 그 기도의 장면에서 Entonces en 얼마나 esta escena de la 어렵고 oración 힘든 del 그 Señor 길을 사랑으로 가셨다라는 거. podemos 그게 바로 conocer 나 de 때문에 que 그리하셨다는 el 걸 Señor está 우리는 yendo por 절절히 este 느껴야 camino por 합니다. amor a nosotros. 그리고 부활하고 승천하셨으니까가 아니라 이 고난 주간만큼은 그 En 고난의 esta Semana 눈물의 Santa 길이요 모든 피와 생명 주신 debemos 그 길, 나 때문에 그 길을 가셨던 recordar 예수님의 십자가의 길, 그 고난의 el 길을 amor 더 del 절실히 Señor, 느끼시고 el 우리가 camino 가는 이 de la 편안한 cruz por el que el Señor fue por nosotros, por mí, 힘써 노력해야 할 para que 것입니다. podamos 그러나 esforzarnos 예수님은 이 고난의 y 길의 그 cambiar 고난과 más rápidamente. 어려움을 아시지만 안이 가신다 기도하신 것이 아니고 아버지의 뜻이면 El Señor conocía que este camino era difícil, pero Él no dijo que no iba a ir por ese camino, sino que por ser la voluntad del Padre, iba a ir con obediencia. Cuando el Señor Jesús terminó de orar, fue capturado por la multitud que Judas Iscariote trajo. Entonces, el Señor no fue arrestado por la multitud que lo juzgaba, lo condenaba, sino desde fue traicionado por una persona que él mismo enseñó, que estaba con él. Entonces, si por ejemplo una persona lejana a uno lo traiciona, uno no lo siente tan doloroso, no se siente mal. Pero cuando una persona cercana a uno lo traiciona, el dolor es muy grande. Pero el Señor pasó por ese dolor. Cuando el Señor fue arrestado, todos los discípulos se sorprendieron y huyeron. El Señor, quien fue arrestado, lo llevaron primero ante Anás, el sumo sacerdote, y entre esas pasó la medianoche y llegó a ser viernes. Luego fue llevado ante Caifás, otro sumo sacerdote, para recibir el juicio. Este juicio fue injusto y lleno de evidencias mentirosas de falsos testigos. El sumo sacerdote llevó el juicio de manera unilateral y los escribas y ancianos aprovecharon para declarar que el Señor era digno de muerte. En ese momento, Pedro estuvo fuera en el patio y por miedo negó 3 veces al Señor diciendo que no lo conocía. En la madrugada, los sumos sacerdotes, escribas y ancianos convocaron un concilio de manera urgente y pusieron a Jesús en juicio. El concilio lo interrogó con un guión ya establecido y lo condenaron como digno de muerte. Se burlaron de Jesús y lo mandaron atado ante Pilato. Pilato, que no pudo encontrar pecado alguno de Jesús, lo mandó ante el rey Herodes. El rey Herodes menospreció y humilló al Señor Jesús y lo devolvió ante Pilato nuevamente. De esta forma, Jesús fue llevado durante toda la noche a muchas partes y fue indagado. Originalmente el rey Herodes y Pilato eran enemigos, pero la Biblia registra que su enemistad se volvió amistad luego de este acontecimiento. Pilato, quien juzgaba a Jesús por segunda vez, lo declaró
inocente sabiendo que él no tenía pecado. Sin embargo, tuvo temor de la rebelión del pueblo y finalmente condena a Jesús de muerte. Como los sumos sacerdotes y ancianos provocaron que la multitud gritara crucificar a Jesús, Pilato, que era cobarde, sentenció la muerte de Jesús en la cruz. Pilato tomó agua y se lavó las manos ante la multitud diciendo en Mateo 27:24, inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Entonces, ¿será que el pecado de Pilato desapareció? Pilato tenía la autoridad como gobernador para sentenciar la ejecución y el poder para no hacerlo también. Como él sabía que Jesús no tenía pecado, obviamente no debía sentenciar la ejecución de Jesús. Aun conociendo que no tenía pecado, lo condenó a muerte por miedo a la rebelión y se rindió ante la amenaza de la multitud. Por ende, su pecado es grande. El castigo cruel que recibe Pilato en el Hades inferior está detalladamente registrado en el libro del infierno del pastor principal. El Señor Jesús, quien no pudo dormir ni comer durante toda la noche y fue llevado de aquí y allá, recibiendo toda clase de humillación y menosprecio, fue azotado severamente por los soldados romanos. El látigo con el cual golpearon y azotaron a Jesús era de cuero, y en la punta del largo cuero había pedazo de hierro o hueso que, una vez que lo azotaba, este se envolvía en todo su cuerpo y se enterraba profundamente en la carne. Si los soldados fuertes y robustos sacan este látigo penetrado en el cuerpo con todas sus fuerzas, el pedazo de piel también saldrá y el cuerpo estará lleno de sangre al despedazarse. Luego de muchos azotes y latigazos, los soldados vistieron a Jesús de púrpura y le colocaron una corona de espinas. Golpearon su cabeza con una caña y se burlaron de él escupiéndole en su cara. Luego golpeaban su rostro con un puño y tapándole sus ojos lo golpearon y le preguntó quién era el que lo había golpeado. El Señor Jesús derramó su sangre al ser azotado en todo su cuerpo y con el cuerpo rasgado llevó en su espalda una pesada cruz de madera, subiendo desde el tribunal de Pilato hasta el Gólgota. El Señor Jesús, quien estaba siendo llevado al lugar de ejecución cargando la pesada cruz, cayó 3 veces. Y los soldados hicieron que Simón de Cirene cargara la cruz en lugar del Señor. El corazón de la gran multitud que le habían dado la bienvenida gritando Hosana y moviendo las palmeras a Jesús que entraba a Jerusalén, cambió y ahora estaban gritando crucifíquenlo, siguiendo a Jesús con burla. Pero podemos ver que María Magdalena, que tenía un corazón fiel sin olvidar la gracia, y unas mujeres siguieron a Jesús hasta el final con lágrimas. En Lucas 23:28, Jesús les dijo a estas mujeres: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. De esta manera, las personas con un buen corazón no traicionaron al Señor, sino que lo siguió hasta el final, aun siendo el Señor condenado como pecador y llevado al lugar de ejecución. El Señor estaba como un pecador y estaba a punto de ser crucificado en la cruz. Pero ellos habían recibido la esperanza del reino en los cielos, habían sido sanados y obtuvieron esa esperanza de vida. Y es por eso que los siguieron hasta el final, por ese camino de la cruz. Pero la mayoría de las personas lo traicionaron. Las personas que habían gritado Hosana cambiaron y comenzaron a decirle crucifíquenlo. ¿Cómo se sienten ustedes? Esto es igual con nuestra fe y corazón. Si conoce que en esta iglesia hay la palabra de vida, que Dios acompaña y que el poder de Dios hay como evidencia de que nos ama, es verdadero, no debe tambalear. Entonces, si esto hubiera sido una mentira,
ya 권능은 참이라고 이 재단을 떠난 이들도 habría 권능은 escandalizado. 참이래요. Incluso las personas que se fueron de esta iglesia reconocen que el poder es 아버지 verdadero. 하나님의 ¿Y de 살아계신 quién 증거의 es 역사잖아요. esta obra el poder de Dios? 그리고 아버지 하나님께서 누구를 Es 통해 de Dios 거듭나시고 vivo. 역사하신다고 성경은 Y la Biblia 말씀하셨는데 claramente menciona a quién 성경이 da, 아버지 하나님이 a quién da 참이시고 이 Dios 권능이 este 참이면 poder. 흔들림이 없잖아요. Entonces, si este poder de Dios es verdadero y se manifiesta en esta iglesia, uno no tiene por qué tambalear. 이리저리 흔들리지 말고 Entonces, 은혜를 no 간직하고 의를 지켜야 합니다. debemos preservar la gracia y guardar la justicia sin tambalear al buscar 그런 사람은 하나님의 사랑과 인도하심을 su 받을 수 propio 없는 beneficio por algún malentendido o persecución del 신앙을 mundo. 지키는 Dios 것이, aborrece la 신앙생활 traición y la 하는 것이 astucia. 지금이 Una persona con 너무 estas cosas no 힘들어요 podrá 하시는 recibir el 분들은 amor ni guía de 예수님의 Dios. 고난을 Y las personas que 조금이라도 digan 생각해 보시기 바랍니다. que el guardar la fe es muy 창조주 하나님의 difícil. 독생자이신 예수님은 Espero que puedan pensar, 피조물인 aunque sea 인간들로부터 모욕과 고난과 poco, 혹독한 en el 저주를 sufrimiento de Jesús. 받으시면서도 Jesús, quien es el 오히려 unigénito 감사하며 y 기쁨으로 그 Hijo de 일을 Dios el 하셨습니다. Creador, aun 여러분, recibiendo 주님을 toda 위하여 humillación, sufrimiento y 드시지 maldición de 못하나요? parte de los 매를 humanos, 여러분들이 que son 욕을 simples 먹나요? criaturas, fue por ese camino con 우리가 gozo y 얼마나 gratitud. 편안하게 신앙생활하고 있습니까? Deben conocer 그런데 힘들어요, 어려워요. lo cómodo que es nuestra vida cristiana, que podemos llevar tranquilos nuestra vida cristiana. 아버지 왜 응답 안 주세요? 라고 언제까지 하나님의 깊고 오묘하신 뜻을 알아들이지 못하고 Entonces, ¿hasta cuándo seguiremos empleando nuestros pensamientos carnales, mirando la realidad y decir, Padre, ¿cuándo me vas a responder sin entender la providencia de Dios? El Señor no 내가 너희들에게 은혜를 이렇게 많이 끼쳤는데 어떻게 나에게 이렇게 할 수 No echaba 있느냐라고 culpa. 조롱하는 사람들에게 미워하고 싫어하지 않으시잖아요. ni odió a las personas que lo 우리가 손과 azotaban. 사랑으로 끝까지 행하신 주님의 가름다우신 Él 마음. obró con bondad hasta 왜 el final. 그러셨나요? ¿Por 이 qué? 십자가의 고난의 사역이 완성되면 Porque Él 수많은 esperó esa 영혼들이 gloria de la 구원받는 그 salvación 영광을 바라보셨기 de numerosas 때문입니다. almas al completar el 그러니까 ministerio del 이러한 영의 sufrimiento de la 눈을 cruz. 가져야 Debemos tener 지금의 esos ojos 고난이 고난으로 espirituales, 끝나는 것이 아니라 porque el sufrimiento del presente no terminará como sufrimiento, sino que al creer que este es un proceso de la gloria de Dios, el Señor conocía y creyó que este proceso era para obtener la salvación de numerosas almas. Es por eso que fue por ese camino. Nosotros debemos conocer por lo menos una milésima parte del amor del Señor, quien fue por el camino del sufrimiento de la cruz, aún recibiendo toda humillación y menosprecio para salvarnos y siguiendo el amor de Dios Padre, quien dio hasta su Hijo unigénito. Por más que sacrifiquemos todo lo que tenemos y seamos fieles de todo corazón, mente, fuerza, sabiduría y vida, no podremos pagar ni millonésima parte de esa gracia. Entonces, debemos examinar cómo está nuestra vida cristiana y fidelidad actual. El Señor Jesús, quien llegó a Gólgota, fue crucificado en sus manos y pies en la cruz de madero a las 9 de la mañana. Como no fue crucificado, no lo clavaron en sus partes vitales, no murió de inmediato, sino que tuvo que pasar por ese dolor por mucho tiempo, tuvo que sentir ese dolor por mucho tiempo. En sus manos y pies crucificadas salió mucha sangre. Y esa sangre se derramó en toda la cruz entera. Aún en las burlas de las personas, esa sed y sufrimiento, ese dolor inefable, Jesús no odió ni se quejó con nadie. Incluso al contrario, ofreció una oración de perdón y amor hacia las personas que se burlaban y lo insultaban, diciendo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, y repartieron entre sí sus vestidos echando suertes. Entonces, en cada una de las 7 palabras del Señor en la cruz podemos sentir el amor, el corazón del amor de nuestro Señor. Nosotros también debemos asemejarnos a este carácter del Señor, y así podremos también entrar a la Nueva Jerusalén. Así vemos en la Biblia, podemos ver a las personas que cultivaron este amor del Señor en su corazón y la manifestaron en obras. El diácono Esteban
proclamó y difundió sobre la resurrección de Jesucristo a los judíos, y al criticar, al exhortar de sus pecados, ellos lo persiguieron y lo mataron apedreándolo. Y aún muriendo, el diácono Esteban de rodillas clamó diciendo: Señor, no les tomes en cuenta este pecado, y habiendo dicho esto, durmió. Entonces podemos ver que aún no siendo un apóstol, sino un diácono, obró de esta manera. Entonces, si siente odio, aunque no es enemigo, le desagrada a una persona porque no va con su pensamiento, opinión, debemos nosotros arrepentirnos de esto. Debemos asemejarnos a este hermoso corazón del Señor, a este corazón hermoso de diácono Esteban. Entonces, como era una persona que había cultivado este corazón de amor, se había santificado como el Señor, pudo obrar con obras de poder de Dios y también pudo ver el mundo espiritual. Esto fue igual con el profeta Moisés y el apóstol Pablo. Aun siendo sus nombres borrados del libro de la vida, ellos oraron por la salvación del pueblo de Dios. Y ellos ofrecieron esa confesión de amor desde lo profundo de su corazón. Y así tanto el profeta Moisés y el apóstol Pablo pudieron manifestar el poder de Dios y recibir la revelación con esa íntima comunicación con Dios, y pudieron conocer del mundo espiritual. Entonces, ¿qué hay de nuestro paso principal que manifestó ese asombroso poder de Dios, conociendo claramente la voluntad de Dios más que nadie? Nuestro paso principal ha ofrecido esa confesión, colocando su vida delante de Dios varias veces por los hermanos, diciendo: Padre, haz que nuestros hermanos no pequen, no vayan por el camino de la destrucción, que ellos puedan ser salvos, aún colocando su vida. Y nuestro paso principal, incluso viendo a una persona sufriendo por alguna enfermedad, también él oraba: Padre, si esa persona, si ese hermano pudiera ser sano, si yo recibo el sufrimiento que está recibiendo él, permite que eso pase, haz que ese sufrimiento venga a mí. Incluso oraba de esa manera. El pastor principal conoce el amor de Dios y el sufrimiento del Señor, y como ha recibido ese gran amor del sacrificio del Señor, él ha confesado que aun dando su vida ante Dios no puede pagar la milésima parte ni millonésima parte de esa gracia recibida. ¿Y qué hay de ustedes, hermanos, en este último tiempo que el amor se ha enfriado y se ha multiplicado la maldad? Si ustedes pudieran tener ese corazón de ser fiel con su vida y hasta morir como mártir para el reino de Dios, como el diácono Esteban, el apóstol Pablo, el profeta Moisés, ¿se imaginan la alegría y el amor de nuestro Señor? Nuestro Señor, que ha sido crucificado, luego de dar las 7 palabras en la cruz, murió a las 3 de la tarde del día viernes. Y el velo del templo se dividió en dos. En Hebreos 10, del 19 al 20 dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Como nuestro Señor fue esa ofrenda de paz por nuestros pecados, ese muro de pecado que había entre Dios y nosotros se derribó. Y se abrió ese camino para nosotros poder servir y ofrecer ese culto y servicio entrando al templo de Dios en Jesucristo. En el tiempo del Antiguo Testamento uno no podía entrar al templo. Al templo solo entraban los sacerdotes, y al tabernáculo de reunión solo el sumo sacerdote entraba una vez al año para ofrecer ese holocausto de redención. Sin embargo, hoy en día nosotros podemos venir delante de Dios para
ofrecerle culto y podemos comunicarnos directamente con Dios, pedir ante Dios directamente y no a través de un sacerdote. ¡Qué gran privilegio es esto! Entonces nuestro pastor principal nos ha explicado detalladamente sobre esta providencia del amor de Dios a través de Jesucristo, a través de la cruz, por medio del mensaje de la cruz. Entonces, si uno comprende de corazón esta providencia de salvación y el gran amor de Dios, no podemos evitar de estar conmovidas por Dios y agradecer de corazón. Si es así, nuestra vida cambiará. Por favor, recuerde ese primer amor que ustedes tenían cuando eran primer creyente. Entonces tenían esa gracia, llenura del Espíritu Santo, tenían ese gozo, amor del Señor. Tenían ese gran amor del Señor que cada vez que oraban y cada vez que escuchaban la palabra derramaban lágrimas, estaban gozosos de estar en los cultos, querían evangelizar a sus vecinos, colegas, estaban gozosos de poder vivir para Dios, aunque alguien lo molestaba, lo insultara, podía perdonarlo, albergarlo, incluso orar con un corazón de amor, como aman a Dios y al Señor. Recibían la respuesta a sus oraciones, pero no se habían desechado de la maldad, y no era porque hayan alcanzado la santidad, aún teniendo maldad en su corazón. Como la gracia de Dios, el amor del Señor era tan grande y tenía la llenura del Espíritu Santo, al orar con fuerza, practicando la verdad, pudieron recibir la respuesta de sus oraciones. Pero ¿cuál fue la razón que esa llenura no permaneció, no continuó? Fue porque con el tiempo cambió. Al tomar nuevamente las cosas de falsedad, las cosas del mundo, ese amor por el Señor fue enfriándose. Y es por eso que al escuchar la palabra ya no la recibe con gratitud, sino la recibe con dolor, y le cuesta el luchar contra el pecado. Entonces, cuando uno encuentra su falla, el pecado, esa es la gracia de Dios y bendición, porque al desechar el pecado podemos nosotros ir al reino de los cielos, asemejarnos al Señor, prosperar nuestro espíritu y recibir una gran recompensa en un mejor lugar del reino de los cielos y vivir eternamente con felicidad. Esa es la bendición más grande. Entonces, cuando uno pierde ese primer amor, uno conoce la palabra, pero cuando uno quiere desechar el pecado, uno le cuesta, le carga. Entonces, cuando uno encuentra el pecado, cuando uno recibe la exhortación por una falla, si uno reconoce y se esfuerza por asemejarse al Señor y para desechar esa maldad, no le costará nada. No le parecerá difícil. Pero si no desecha la maldad y tiene ese corazón de decir de que tiene la razón, el Espíritu Santo que hay en su corazón gemirá de dolor, de tristeza. Y al tener esa lucha interna entre los dos corazones de tener que desechar el pecado, de que conoce que debe desechar, y otro corazón que no lo quiere desechar, tendrá ese sufrimiento en su corazón. De uno debe conocer que uno no está reconociendo la falla que hay en su corazón. Debemos conocer a nosotros mismos. No hay razón alguna para decir que nos cuesta. Entonces, de pronto, si no hubiéramos escuchado este evangelio de santidad, habrían llevado una vida cristiana ligera, fácil. Pero no es algo bueno el no escuchar el evangelio de santidad. Entonces, aunque usted sienta alguna carga en estos momentos,
Debemos tener esa buena conciencia 내 안에 성령께서 de 탄식하고 reconocer esa falla en nuestro corazón. El Espíritu Santo está 이 죄악을 버리는 gimiendo en 것 su corazón. 힘들다, 어렵다 Entonces tiene esa oportunidad. No debe decir que es algo difícil desechar esta maldad de su corazón. Debe ir por este camino con 아직도 gratitud y 힘들다 하시는 분들이 gozo. 계십니까? Hay alguien aquí que todavía está diciendo que le cuesta. 모진 고난과 고초를 당하신 Entonces 주님의 espero 사랑을 que puedan 마음 깊이 pensar 생각해보시기 en lo 바랍니다. más profundo de su corazón, el amor del Señor, quien pasó por toda esa humillación y sufrimiento por nuestra maldad. El Señor Jesús, que no tiene pecado alguno, llevó una corona de espinas por nuestros pecados de juicio, condenación, odio, celos y el resentimiento, los pecados que cometemos con nuestra mente y pensamiento. Y pasó por ese sufrimiento pesado de la cruz. Y el Señor fue azotado para brindarnos salud. Nosotros conocemos esa gracia, no podremos vivir más en el pecado y no podremos decir que nosotros tenemos la razón, no podremos decir que nos cuesta, sino que llevaremos una vida cristiana de solo gratitud y gozo. Esta es la vida del hermano o hermana que conoce y cree en el sufrimiento y crucifixión del Señor. Espero que esta Semana Santa sea un tiempo para recuperar el primer amor y así puedan desechar más fácilmente la maldad y sean llenos de la felicidad de servir fielmente al Señor. Oro en el nombre del Señor para que todos los hermanos no tengan temor de cualquier persecución que reciban por el Señor, sino que puedan alegrarse y agradecer aún más si es para el reino de Dios y su justicia. Termino el mensaje, hermanos. Todas las personas de esta tierra nacieron con el pecado original y al vivir en el pecado, todos son pecadores y no hay persona alguna que no tenga pecado. Por ende, todas las personas estaban destinadas a muerte por la maldición del pecado. El Dios de amor hizo que Jesús, quien no tiene pecado, fuera clavado en la cruz de madera en lugar de la humanidad para librarnos de esa maldición. Jesús mismo fue la ofrenda de paz para derribar el muro de pecado que había entre Dios y nosotros. Él derramó de su sangre, que es su vida, su sangre preciosa sin mancha alguna en la cruz. Y nosotros, al creer en esto, hemos sido redimidos del pecado y alcanzado la salvación. Sin embargo, eso no es el final. Si nosotros no desechamos el pecado y maldad que hay en nuestro corazón, cometeremos nuevamente el pecado. Por lo tanto, nosotros que hemos sido salvos por el amor del Señor en la cruz, debemos circuncidar, limpiar nuestro corazón y santificarnos. Entonces, ese gozo que uno ha recibido cuando aceptó al Señor por primera vez, una persona que realmente conoce este amor del Señor desechará y despojará esa maldad que hay en su corazón. Dios no permitió que el Señor sufriera en la cruel cruz para obtener almas que pecan y se arrepienten, y pecan y otra vez se arrepienten, una y otra vez. Él dio a su Hijo unigénito como sacrificio expiatorio para obtener hijos santificados, puros y sin mancha, que realmente se parecen al Señor. Así que nosotros que creemos en el Señor no debemos crear más ese muro de pecado entre Dios y nosotros, permaneciendo en la maldad, sino que debemos avanzar orando con fuerzas para desechar hasta la naturaleza original del pecado. Sin embargo, muchos creyentes dicen que el camino de santidad y la verdadera vida cristiana es difícil y cargosa. Sí, puede ser que sea difícil, pero tal como dice la Biblia, es estrecha la puerta y angosto el camino, que pocos son los que la hallan. Pero este camino es el camino de vida y es el cultivo humano que Dios Padre desea. Y a los que corren con fuerza por transformarse, actuando según su voluntad, aunque no se hayan podido santificarse completamente aún, Dios los acompañará con protección, respuesta, sanidad y bendición. Para obtener esa clase de hijos, Dios envió al Señor a esta tierra y nos observa con el gozo de cosechar trigo. Entonces, aunque nosotros no nos hayamos santificado todavía, Dios nos espera con paciencia y expectativa de que saldremos como ese fruto. Nosotros que conocemos el amor del Señor, quien dio su vida obedeciendo con gozo a la voluntad y corazón de Dios, Padre, que envió a su Hijo unigénito Jesús como ofrenda de paz, debemos ahora salir como frutos del Espíritu y Espíritu completo. Oro en el nombre del Señor para que todos los hermanos de Manmin corran con más fuerza para alegrar a Dios Padre, para que Él pueda decir: he hecho bien el cultivo humano, y el Señor pueda decir: mi muerte en la cruz ha dado estos hermosos frutos.
Esta semana es la Semana Santa. Espero que todos pasen con cordura y piedad pensando en el sufrimiento del Señor en la cruz y todos nosotros podamos retribuir a ese amor. Oremos meditando la palabra. Dios Padre, te damos gracias. Gracias Padre porque tú has enviado a nuestro Señor Jesucristo para nuestra salvación y aún conociendo que nuestro Señor que ha pasado por ese sufrimiento, ha ido por amor por ese camino. Padre, te pedimos para que en esta Semana Santa podamos sentir más profundamente ese amor, recuperar ese primer amor, para que podamos recibir bien este cultivo humano y podamos salir todos como ese fruto hermoso del sacrificio y amor de nuestro Señor. Padre, gracias Padre por ese amor de nuestro Señor. En nombre de nuestro Señor Jesucristo hemos orado. Amén. Vamos a recibir la oración por los enfermos del pastor principal por el video. Coloque sus manos en la parte enferma o débil de su cuerpo y si no está enfermo, coloque sus manos sobre el pecho para que pueda recibir por fe las respuestas y los deseos de su corazón. Aleluya, Dios Padre Todopoderoso de amor. Por favor, pon tus manos sobre todos los hermanos que están recibiendo ahora esta oración. Muestra tus obras que trascienden el tiempo y el espacio a todos aquellos que están recibiendo esta oración a través de GC de Internet, sobre todos los hijos de Dios alrededor del mundo. Dales la fe para que crean de todo corazón. Echa fuera todo pensamiento negativo y dudas. Echa fuera toda prueba y dificultad. Desde la cabeza a los pies, todas las entrañas, articulaciones, nervios, tejidos y células, cualquiera que sea la parte enferma, que ardan con el fuego del Espíritu Santo y la luz original. En el nombre de Jesucristo yo ordeno al diablo, enemigo, Satanás, todas las enfermedades, gérmenes y virus fuera. Que venga la luz. Por favor, quema todas las enfermedades terminales e incurables con el fuego del Espíritu Santo. Aleja todas las enfermedades endémicas, incluida la malaria. Que todas las enfermedades contagiosas, incluidas el resfrío, la gripe y la fiebre, desaparezcan. Protégelos de todo tipo de gérmenes y virus. Sánalos de todo tipo de cáncer al estómago, pulmón, hígado, glándulas mamarias, útero, intestino, el SIDA, la leucemia, la apoplejía cerebral, la presión arterial alta y baja, la diabetes, el problema de la tiroides, las enfermedades del corazón, los pulmones y las enfermedades de la mujer, y que todas las inflamaciones desaparezcan. Sánalos de polio, apoplejía, artritis y hernias discales, dolor de espalda, dolor de cabeza, neuralgia, y que todos los demás dolores desaparezcan, epilepsia, autismo, depresión, neurosis y otras enfermedades mentales fuera. Que todos los tipos de parálisis sean sueltos, que se levanten, caminen y salten. Permite que los ojos vean bien, que los oídos oigan bien, que los ciegos puedan ver, los sordos oigan y los mudos hablen. Sánalos de toda secuela debido a toda clase de accidentes. Fija los huesos rotos. Restáuralos de toda quemadura. Permite que toda sensación de calor y quemadura desaparezca. Padre, ora para que no quede ninguna cicatriz. Límpialos de todo tipo de adicciones a las drogas, envenenamiento y abuso de sustancias. Permite que los nervios muertos, los tejidos y las células se regeneren, que los muertos vuelvan a la vida. Dales la bendición de la concepción, que reciban la bendición de la concepción. En el nombre de Jesucristo ordeno al diablo, enemigo Satanás, al gobernante de la potestad del aire, las fuerzas del mal de los lugares celestiales y sus sirvientes fuera. Espíritus malos, impuros, falsos y engañosos, espíritus separadores y toda fuerza de la oscuridad fuera, que sean sueltas todas las ataduras de la maldad, fuera toda oscuridad, que venga la luz. Dios Padre, dale esa fuerza para clamar en oración y el poder para desechar los pecados y santificarse. Cuando sus almas prosperen, permite que les vaya bien en todo y permite que sus familiares sean evangelizados. Protégelos de todo tipo de accidentes y desastres a lo largo de esta semana y bendícelos para llevar una vida próspera sin ningún problema, con los muros del fuego del Espíritu Santo, el huésped celestial de los ángeles y con tus ojos como llama de fuego. Protege a todos tus hijos, sus familias, lugares de trabajo y negocios. Brinda a los estudiantes la sabiduría y comprensión y dales entusiasmo y fervor para que estudien bastante.
Por favor, haz que mantengan sus corazones y mentes fuera de las cosas del mundo y permite que amen a Dios con más fervor. Ya sea que tus hijos coman o beban o hagan lo que hagan, permíteles que hagan todo lo posible para vivir una vida que te glorifique. Permite que puedan testificar sobre el Dios viviente diciendo: he encontrado y experimentado a Dios y he recibido sus respuestas y bendiciones. Dios Padre, muchas gracias. Toda la gloria sea para ti. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo he orado. 아멘.